Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Dios, que tú nos das para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Dios, que todo lo que vamos a ver el día de hoy lo podamos apropiar a nuestra vida, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, que todo lo que tienes para nosotros el día de hoy nos lo hagas saber y tú pone en nosotros y produce en nosotros el buscar tu rostro diariamente, Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, miren, vamos al Génesis 37. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo lo de la vida de José, ¿no? Y vimos, de hecho, déjenme, les voy aquí, vimos lo del Génesis 37, los papás o abuelos, en este caso, bueno, Abraham, Isaac, Jacob y ya con José, ¿no? Que no importaba el pasado que tuviera, cuando pelea con el ángel de Jehová, cuando está ahí con el reencuentro con Esaú, su hermano, lo que le pasa a su hija, ¿se acuerdan en Siquem? Bueno, en este caso a la hermana de José, a la hija de Jacob, la muerte de Isaac, su abuelo, y el nacimiento de su hermano Benjamín. Ahí es cuando muere su mamá, Raquel. Y se acuerdan cuál era el punto ahí que yo les comentaba, que independientemente del pasado que tuviéramos, porque podemos decir, ¿no? No, pues es que a mí no sé, lo que ustedes gusten y manden. A mí me hicieron, a mí me dijeron, a mí, no sé, de niño abusaban de mí, me sapeaban, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Que luego pensamos, decimos, pues yo no tengo cómo hacerla en la vida. Déjenme, no me acomodo. Nada más me dicen si sí me ven. Creo que sí, ahí sí, ¿no? Entonces, sacaron, todo esto es puro recuento. Y que decíamos que sin importar el pasado, Dios podía cambiar nuestra vida y poder enfrentar ese presente y ese futuro. José tenía todo para amargarse, sin embargo, tuvo toda la fe del mundo. Luego vimos, se han de acordar en su momento, que si chisme o reporte, ¿no? Y decíamos, a ver qué, si a ti te ponen de encargado en un lugar y tú tienes que dar un reporte, pero una cosa es el reporte, que a ti te digan, oye, tú me tienes que decir quién llegó temprano y quién llegó tarde. Y ni modo, si ese es tu trabajo, lógicamente para los de adelante tú te ves como un chismoso, ¿no? Oye, pues hazme el paro, no digas que llegué tarde, oye, ¿por qué andas de chismoso con el jefe, no? Y acuérdense, independientemente de que eran familia, José era como el líder o el patrón o el jefe de los pastores y Jacob lo había puesto ahí, entonces no lo puedes poner entre la espada y la pared, ni modo, él tiene que dar un reporte a su papá laboralmente hablando, y si sus hermanos no chambeaban, se embriagaban, no iban, le robaban a su papá, pues José, ¿qué tenía que decir? Pues tal cual lo que él veía, pero se acuerdan que yo les decía, pero no le podía añadir. Ah, pues como me llevo mal con mi tercer hermano, a ese todavía le cargo la pila. Ah, voy a ir de chismoso a decirle a mi papá que mi hermano no se toma su media hora de comida, come 45 minutos. Ahí es meter cizaña, ¿están de acuerdo? ¿Y qué es lo que yo les decía? Entonces, ¿vas o dices o no dices? ¿Qué te va a decir si dices o no el contexto? Si tú te cae mal ese cuate y al de acá se la pasas y al de allá no porque te cae mal, Dios dice, estás mal tú. Pero si tú dices, ese es mi hermano y trabaja conmigo, y ese es mi primo, y ese es el vecino, y ellos dos están mal y él bien, ni modo, ¿eh? Yo voy a aplaudirle al vecino y a mi hermano lo esté haciendo mal. O sea, siempre hacer eso de esa manera, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos lo de Ketonet Pasim, que era túnica de una sola pieza, ¿se acuerdan? Y les puse un ejemplo, y el ejemplo más claro fue con Tamar, la hija de David, ¿se acuerdan? Que su hermano Abnón quiere con ella y la quiere violar, y Jonadab, su primo, le dice, pues fíngete enfermo y dile a tu papá que te mande a tu hermana para que te atienda, y se acuerdan que le aplica esa y la termina deshonrando, la termina violando, y esto lo usaban precisamente las vírgenes, tenían su atuendo de una sola pieza, ¿no? No necesariamente de colores, o puede ser que sí, pero era de una pieza. ¿Y qué otra persona también tenía una túnica de una sola pieza como José? Jesús. ¿Recuerdan que rifan
vestidos, no ser parcial o ser imparcial, ¿se acuerdan? O sea, todos coludos o todos rabones. Esto lo vimos en su momento, pero bueno, no me detengo, si no ahí me voy a echar todo el estudio, ¿no? El punto, ¿se acuerdan de esto del punto de inflexión? Y yo les ponía el ejemplo. No es lo mismo que tú vayas a las 7 de la mañana en tu carro para tu trabajo y lleguen y te asalten en el semáforo, porque diríamos, Dios, ¿por qué lo permitiste? Y Dios diría, algo quiero probar en ti, por algo pasó. Pero tú no te desvelaste, no venías crudo, te paraste temprano, te bañaste, te rasuraste, desayunaste, tú ibas para tu trabajo en tu lugar normal, agarraste la misma ruta y te tocó. Yo lo permití. Estoy probando, te estoy calando, quiero ver cómo está tu corazón. O lo permití simplemente porque, pues, a ver cómo reaccionabas. A que tú digas, no, mira, pues es que este cuate venía de la fiesta con su chela, ya me dio acá, no debía de estar ahí, no se debía de portar de esa manera porque es cristiano, y choca, se accidenta y queda inválido. Y le dice, ¿y por qué Dios? ¿Por qué lo permitiste? Y Dios diría, no, ahí ni me metes. Esas son tus consecuencias. Yo no te mandé a ese lugar, yo no te mandé que manejaras borracho, yo no te mandé. Y ahí es la clave, ese punto de inflexión. ¿Cómo lo podemos saber? Como diría Pablo, examínate a ti mismo si estás en la... Si tú estás haciendo lo correcto, estás trabajando, estás dando tu ganita, vas por la derecha, cuidas a quien debes cuidar, ayudas a quien debes de ayudar, y haces todo bien, y te pasa algo mal, es porque Dios lo está permitiendo por ahí. Y te está puliendo, está tratando con tu corazón, con tu orgullo. Cada quien sabemos nuestras áreas. Pero si dices, no, mira, este cuate anda del tingo al tango, ya se peleó, y mira, y de repente se lo sonaron y no se lo mataron, y la gente dice, ¿y Dios dónde estaba? Dios dice, yo estaba en mi trono viendo cómo este cuate se porta mal y no entiende. Y yo, por supuesto, que no iba a meter la mano. Pasó lo que le tenía que pasar por su conducta. Ok, también vimos, les expliqué un poquito de José en la cárcel, si ustedes se acuerdan, esa imagen, ¿por qué la pongo? No sé, se me figura que es el diablo y Satanás, ¿no? Ahí con José diciéndole, y a ver, ¿y tus sueños? No que muy el soñador y no que Dios te dijo que ibas a gobernar y ves, estás aquí en el bote. No hemos llegado ahí, pero ¿se acuerdan por qué va a dar al bote José? Porque la esposa de su amo le dice que José intentó abusar de ella, cuando ella era la que lo buscaba para estar con ella. Y José lo único que hizo es echarse a correr. Ella le alcanzó a quitar su ropa y empezó a echar de gritos, llegaron los guardias y dijeron, no, sí fue José. ¿Se acuerdan que ni modo, Potifar dice, pues a quién le hago caso, a mi esposa o al hebreo? Y en este caso, aunque yo sé que el hebreo dice la verdad, no, no, o sea, y piénsenlo, si llega tu esposa, llega tu hermano, llega tu papá y te dice, oye, este cuate me pegó, y tú por ser tu hermano, tu papá, tu esposa, le vas a tener que entrar al quite, aunque después te enteres que quien empezó fue tu hermano. ¿Me explico? Eso va a ser sí o sí. Entonces Potifar dijo, me ponen en medio porque yo sé que este cuate no es capaz de hacer eso y no miente, pero si me revoltó a mi esposa, ni modo, ¿se acuerdan? Lo manda a la casa. Y ahí el diablo es cuando le empieza a susurrar, ¿verdad? A ver, no que muy acá, no que eras el soñador, ¿dónde está tu Dios? A ver, mira, no que Dios te iba a dar todo y ahorita no tienes nada y estás en el bote. Sí, mira, eres jefe, pero del bote, ¿no? Y te quedarías bien, híjole, ¿no? Y ahí es donde luego tronamos, porque decimos, no, yo creo que Dios no existe. No, yo creo que Dios se equivocó conmigo, o yo estoy teniendo fe y Dios no me está contestando, y Dios diría, aguanta, aguanta, aguanta. Tienes que pulir y vas a ver después, ¿no? Y bueno, después me voy a seguir adelantando, solo era puro recuento, recuento. El punto era, cuando lo mandan con los hermanos lo avientan a la cisterna, le llevan la ropa a su papá, y ¿qué dice Jacob? Una mala bestia lo devoró. No, pues sí, una mala bestia, y lo venden a los ismaelitas. ¿Se acuerdan de eso? Y acabando todo eso, que lo mandan a la cisterna y el rollo, luego les dice, vamos a ver las comparativas entre José y Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pueden decir, ah, pues sí, pero es que la Biblia está alterada. Ah, pues es que el Nuevo Testamento lo escribieron a propósito pues, para que su misma historia cuadre. Oye, bueno, te la compro que el Nuevo Testamento esté alterado. Te la compro que hayan escrito una historia medio fumada de Jesús. Pero oye, que hayan escrito una historia hace 2000 años de Jesús que cuadre perfectamente con una historia de hace 4000 años. O sea, ahí sí ya no, ya tiene que ser un cuate muy loco, muy enfermo, que te arme dos historias
totalmente distintas, totalmente en épocas diferentes, pero que se parezcan a la vez, como el ADN. No, pues sí, sí es tu chavo, ¿no? Ya ponen la calca enfrente y dices, no lo puedes ocultar. Es lo mismo. Y lo que veíamos la otra vez era que tanto Jesús como José eran objeto especial del amor de su padre. Otra similitud entre José y Jesús, que los dos fueron odiados por sus hermanos, José por sus dos hermanos y Jesús por su pueblo. Declaraciones de superioridad rechazadas. Cada que José de manera imprudente les decía, es que yo soñé y es que Dios me va a dar, Jesús hacía lo mismo. Él no imprudente, pero Jesús decía, yo soy Dios, yo soy el Mesías, ya vine, tengo que morir, resucitar. Y lo rechazaban. Conspiraron contra ellos para matarlos. ¿Se acuerdan cuando José va llegando y qué dicen los hermanos? Matarlo. Mejor no vaya a caer ese mal sobre nosotros, no a la cisterna. Pues bueno, a la cisterna, ya que está en la cisterna, ¿qué hacemos con él? Pues con los que vayan pasando los mercaderes y se los dan a los ismaelitas, ¿se acuerdan? Y con Jesús lo mismo, siempre buscaban ocasión para matarlo. Cada que Jesús les decía, yo soy Dios, lo querían matar. Y tú dirías, a ver, si tú no crees que es Dios, es como los ateos. O sea, el ateo es bien ridículo. El ateo se dedica a querer demostrar que Dios no existe. Pues si eres ateo, pues nada más no crea, pues síguete como vas. Pues tú no tienes que demostrar nada. Con eso, al contrario, me demuestras que sí crees, pero quieres debatirlo, ¿no? Es lo mismo, a ver, tú eres un fariseo en la época de Jesús y ves que hay un loco enfermo, porque ahí les va, ¿eh? Para la época de Jesús, para poder ser un rabino, un maestro, tenías que tener mínimo arriba de 40 años. Mínimo. Jesús tenía 30. Entonces, de entrada no cumplía ni siquiera la edad para ser rabino, ser maestro. No tenía la autoridad, por eso le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le llamaban smija, que sería como la autoridad rabínica. Es igual que no tienes licenciatura, tú no puedes dar clases si no tienes licenciatura, tienes prepa trunca, ¿no? Entonces tú dices, ok, tú eres un fariseo letrado, que tienes todos los de la ley, todo. ¿Por qué te va a hacer ruido ese chamaco de 30 que se dice rabino y no lo es, que no es estudiado y que se dice ser el Mesías? Al contrario, lo tiras de loco, ¿no? ¿O qué te hace mella que todo lo que él te dice a lo mejor te hace sentido, si no te enchilas y quieres matar? Porque si él se hace tan sencillo, tú eres un pueblo en el cual Dios te dijo que no puedes andarte diciendo Dios y te mata, tu Dios te da una ley que si tú te haces como a él te va a matar, pues tú no lo mates, déjalo que tu Dios lo mate por blasfemo. Pero entonces, ¿qué implica que tú te lo querías dejar cara que él decía que era Dios? Una de dos. O eras un ardido así loco, o en verdad decías sí es Dios y no lo tolero y lo quiero. Bueno, los dos son matados por sus hermanos. A Jesús literal sí lo mataron en la cruz. A José, en teoría, al echarlo a la cisterna, para ellos murió. En su corazón mínimo sí murió. Ya después se van a enterar que sí era. Bendición entre los gentiles y obtuvieron una esposa. ¿Se acuerdan? Eso está súper interesante. ¿Por qué? Porque José, cuando ya está en Egipto, y lo hacen, bueno, está en Egipto, está con Potifar, lo meten a la cárcel, y estando en la cárcel, se acuerdan que le interpreta dos sueños, uno al copero y uno al panadero. Ahorita no me meto a eso. Les interpreta los sueños al copero y al panadero y se cumplen. Y ya que salen ellos de la cárcel, Faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar y le dicen, oye, hay un tal José ahí en la cárcel, un hebreo que interpreta sueños. Y les dice, a ver, tráiganmelo, a ver si es cierto, a ver si es muy chico crudo. Llega José, le interpreta los sueños a Faraón, porque Faraón era especial. Le decían, dígame, Faraón, cuál es el sueño, y yo lo interpreto. Y Faraón dijo, no, van a decir mi sueño y mi interpretación, a ver si son muy fregones. Y a José le dice lo mismo, dime tú el sueño y la interpretación. Y José le dice, tú soñaste esto, y le dice, no, nada más tuviste un sueño, fueron dos. Faraón así de, ah, caray, sí se la, a ver, dime. Le dice los dos sueños, se los interpreta, y al final del día le dice José, pero tienes que poner a alguien súper sabio y súper bueno y súper que la sepa. Faraón dice, pero pues ¿a quién pongo? Si aquí puro farsante, aquí puro convenenciero, me siguen por mi lana. Y le dice, pues tú eres el único. Y en ese momento lo hace el segundo en toda la nación. En ese momento era el imperio. Pero ahí, en ese momento, le dan una esposa. ¿Recuerdan cómo se llama la esposa?
Es Asenat, hija de Potífera, sacerdote, no me acuerdo de qué son, pero es sacerdote, porque dicen, no, ¿a qué mujer le vamos a dar a este cuate que sea guardado, que es puro, impecable? Pues no le voy a dar cualquier egipcia. Pues bueno, tráiganse a la hija de un sacerdote egipcio, ¿no? Que mínimo se le equipare. Y tiene a su esposa Asenat, tiene sus dos hijos, Manasés, Efraín, etcétera. Pero el punto es, José de la noche a la mañana pasa a ser el segundo en el pueblo, pasa a ser bendición tanto de los judíos como de los gentiles, y consigue una esposa y descendencia. Jesús lo mismo. Ustedes dirían, caray, ¿cómo que Jesús obtuvo una esposa? Vamos a ver, ¿no? Entonces Jesús lo mismo. Lo sacan, pero lo mandan llamar, lo suben a la cruz, lo matan, muere y al tercer día resucita y tiene su lugar de honor en el cielo, está a la diestra del Padre, como José. Solo arriba de José estaba Faraón, solo arriba de Jesús está Dios. Y en ese momento le da Dios una esposa a Jesús que se llama la iglesia. Y entonces la iglesia, que está conformada por creyentes, por seres humanos, se convierte en la esposa del Mesías. Y eso viene precisamente en Efesios 5. Y de ahí va a tener descendencia espiritual. De ahí venimos los cristianos. Cristiano viene de como Cristo pequeño, ¿no? Cristo, Cristo chico, si así lo quieren ver. Entonces dices, ok, no nada más José en su momento recibió esposa, Jesús igual. Y luego, esto es lo interesante también, así como José se reconcilia con sus hermanos, ¿se acuerdan qué sucede? Los invita a comer. Ya que están comiendo, los forman conforme a las edades, del mayor al menor, y Benjamín le queda a la derecha, y deja un espacio entre el que le sigue y Benjamín, porque en teoría iba él. Ya que están comiendo y todo, se quita, digámoslo así, como máscara o el turbante, lo que sea, y lo ven y les dice, soy José a quienes ustedes vendieron, pero no les pese haberme vendido, no pasa nada, vengan, los amo. Todos pues, lloran y dicen, ¿crees? O sea, al que vendimos y nos está perdonando y el rollo, ya los abraza, se reconcilian y bueno, Jesús va a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Cuando sea la segunda venida de Jesús, cuando precisamente vienen las nubes, dice Zacarías, y mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por el primogénito, como el que se aflige por el hijo unigénito, cuando pues, es como si se te muere un hijo, te mueres, yo creo que te mueres con él, ¿no? Jesús dice, así van a llorar el día que me vean. Luego otra le van a decir, ¿cuáles son esas heridas en tus manos? ¿Qué les va a decir? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, la misma reconciliación de José con sus dos hermanos la va a tener Jesús cuando acabe la tribulación. O sea, es cuando dices, ok, o sea, todavía me hace más sentido esa historia, ¿no? Pero bueno, creo que ahí fue donde ya nos quedamos. Creo que ahorita vamos a entrar a ese tema. Fíjense, ok, fíjense, vamos al 39:1. Me brinco capítulo 38, en su momento vamos a regresar, porque literal, capítulo 38 del Génesis se sale un poquito de la historia de José, y es sobre Judá y Tamar. Está bueno, tiene mucho que ver, sí, pero no ahorita en la historia que llevamos. No me gustaría salirme y luego regresar. Fíjense, les voy a leer 39:1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ok, entonces seguimos sobre la historia, lo avientan a la cisterna, se la pasa grite y grite, llore y llore, hermano, sáquenme, échenme la mano, lo que ustedes quieran, no le hacen caso y dicen, ¿qué hacemos? Ya nos atormentó este cuate. Y va pasando, creo que unos madianitas, si no mal recuerdo. Y lo sacan, se lo venden a los madianitas y los madianitas se lo venden a los ismaelitas. Y ya y los ismaelitas, ahora le vas para Egipto, ¿no? ¿Por qué les pongo el mapa? Porque precisamente lo que quiero que vean es que José está como por acá donde dice Canaán. José está por donde dice Canaán, que lo llevan a Egipto. Pues imagínense todo un tramo que se tenía que haber todo para llevárselo. No crean que se los llevaban en un camellito, en un caballito, no. Los llevaban caminando y ahí les iban dando a ver cómo sobrevivían. Pero bueno, se echó todo ese tramo, ¿no? Llega a Egipto y en Egipto dice que lo compra
Potifar, oficial de Faraón. Potifar es meramente un título. En el libro de Daniel el equivalente es los sátrapas. Es un gobernante, así de fácil. Es un gobernante de una zona, de una ciudad. Es como si fuera el gobernador de Pachuca, de Puebla, etcétera. Literal así. Llega, lo compra Potifar y se lo lleva a su casa. Pero fíjense, vamos rápido al Salmo 105. Vamos rapidito, Salmo 105. 105, 17. Ahí estamos. Salmo 105, 17. Y viene prácticamente la historia, ¿eh? Y piensa en lo que a ti te vendan tus hermanos, ¿no? Y digas, ahora fui a dar a otro país y a otro lado, ya no sé qué onda, y Dios va a seguir conmigo. Ahí están, vean. Y se envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Uy, entonces yo les pregunto, ¿Jehová prueba o no? Hay un proverbio que dice que Jehová prueba los corazones. Prueba los corazones. Fíjense, dejen ahí el dedito y vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 8:2. Miren, ¿qué dice Deuteronomio 8:2? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces tú dirías, oye, pero entonces Jehová prueba. Sí, por supuesto. Y aquí lo vimos, pero ¿para qué? Para saber si le vas a hacer bien o no. Eso es así. ¿Te prueba para destruirte? No. Te prueba para ver si estás dispuesto a entregarle tu vida, ¿no? Entonces me regreso al Salmo 105:18. Dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Entonces a José Dios lo estaba probando, ¿no? Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Pero bueno, luego ya habla de Moisés, ¿no? Entonces de ahí dices, no, o sea que a José Dios lo estaba probando, sí. Y en la prueba no nos gusta. Miren, vamos a Hebreos tantito. Vamos a Hebreos 12. Ahora, no es lo mismo prueba que disciplina, pero ahorita lo voy a conectar. El punto es que entendamos. ¿No? Fíjense, Hebreos 12:11. Bueno, fíjense, desde Hebreos 12:6. Porque acuérdense, luego nos confundimos y decimos, pues es que yo soy cristiano, pues a mí me debería de ir bien. Es que yo veo que a los que toman, se drogan, mienten, hasta les va chido de lana y a mí no, a mí se me cierran las puertas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los que hacen cosas malas les va bien y yo que ando por la línea, me va mal? Y Dios diría, a ver, ahí te va, fíjate, aquí lo dice, Hebreos 12. Fíjense, le leo desde el 5. 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y tú dirías, no, no, pues entonces ya no me date, pues entonces mejor no quiero.
Dios diría, es que si no quieres, no eres mi hijo y te vas al infierno, pero si eres mi hijo, yo te tengo que pulir. Y eres un diamante en bruto y te tengo que, pero super mega pulir. Y esos cincelazos van a doler, pero te voy a dejar bien. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿qué pasa cuando un papá no corrige a su hijo? Ese hijo, ¿cómo se vuelve? ¿Mal? Muy mal. Y fíjense, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y almas? Y aquellos, hablando de nuestros papás terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con la plancha, con la chancla, jalándote las greñas, a cuerazos, como fuera, ¿eh? Como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí viene, es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, ahorita, parece ser causa de gozo. No, no es triste, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando dices, no, es que esto de la disciplina del Señor no me gusta porque pues estoy triste, estoy agotado, me siento mal, y Dios dirá, no te preocupes, lo estoy haciendo para que en el momento que des fruto, es un fruto grande y puedas decir, yo pasé por esta prueba de fuego y en lugar de quemarme, como yo, pero bien puliditos, ahí, impecable de la prueba. Ok, entonces, bueno, perdón, regresense a Génesis 39. Entonces, recordémoslo, y eso hay que hablarlo con los nuevos cristianos, con los que apenas van empezando, porque de momento dicen, oye, pues no, pues es que a mí me está pasando esto, y antes que no buscaba a Dios me iba bien, y ahora que lo empiezo a buscar me va mal. Y Dios dirá, no te preocupes, Dios te está viendo, te está adoptando como hijo, tiene que corregirte, tiene que enseñar. Y piénsenlo, hay familias que tú llegas a su casa y no te paras de la mesa hasta que no acabas. No te sirven el agua hasta el guisado, llenas. Hay familias que te dicen, no, no, la comida no va en la sala. Pero hay familias que llegas y están comiendo en su cama. Pero tú dirías, cada quien le pone sus reglas a sus hijos y a sus familias. No es regla que coman en casa, en mesa o que coman en la cama, cada familia. Y Dios diría, yo soy igual. Yo adopto, yo doy mi vida por ustedes, yo los adopto como hijos y les tengo que ir enseñando todo. Y entonces tú ya no puedes hacer eso, ya no puedes hacer aquello, y de momento no te gusta porque dices, oye, yo hacía mi santa voluntad, y ahorita de repente me la cambias, que Dios prueba, que Dios disciplina, que Dios azota, pero vas a dar fruto. El problema, preocúpate cuando no crezcas, cuando no haya fruto, cuando Dios no te corrija, es cuando debes de decir, problemas, ¿verdad? Y Dios diría así. Y fíjense, vamos a continuar. 39:2, ¿cómo vamos aquí? Ok. Dice, mas Jehová estaba con él. Piensen ahí José, ¿no? Ah, bueno, la imagen, ¿no? Piensen ahí José con Potifar. Vas a quedar de jefe aquí en mi casa, ¿no? Entonces dice el 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Qué es lo que nos debe de importar al día de hoy? Que Dios esté con nosotros. Preocúpate que aunque tengas chamba y aunque tengas lana y aunque tengas salud, Dios no esté contigo. Lo puedes perder todo así. Y puede ser que a lo mejor no tengas chamba, no tengas lana, no tengas lo que que ahorita estés en el hoyo, pero mientras Dios está contigo, no te va a faltar nada. Y fíjense, vamos a Génesis 21:22. Eso es lo que más importa. Tú pregúntate, ¿Dios está conmigo? Si Dios está contigo, no pasa nada. Y eso siempre lo va a decir el Génesis con José. Pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Fíjense, Génesis 21:22, ¿qué dice? Miren. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces Dios estuvo con Abraham. Dios está con José. Vamos a Génesis 26:24.
Ahí están, Génesis 26, 24. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham tu siervo. Pues ya vimos en Génesis 21, 22 que Jehová estaba con Abraham. Ahorita Génesis 26, 24, aquí se le estaba apareciendo a su hijo Isaac. Le está diciendo, yo estoy contigo, te voy a prosperar, no temas, aguántame las carnitas, aguántame. A ver, Génesis 26, 28. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Entonces, ok, otra vez ahí está con José. Génesis 30, 27. Ahora, ¿con quién creen que va a estar? Ahí estamos. Dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahí está hablando Labán con Jacob, su yerno, ¿no? Ajá, con su yerno. Entonces dices, a ver, hay un patrón. Abraham, Dios estuvo con Abraham, Dios estuvo con Isaac, Dios estuvo con Jacob, y ahorita Dios está con ¿quién? Con José. Y en ese momento, bueno, lo que les quiero decir es, si ya leemos que estuvo con todos ellos, ¿creen que va a estar con nosotros o no? Sí. Y hoy, el día de hoy, Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo, no temas, o sea, nada más aguántame las carnes, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces, tú tienes tus tiempos, yo tengo los míos. Y en tus tiempos voy tarde. ¿Qué crees en los míos? Estoy llegando 15 minutos antes, ¿eh? Y tú dirías, no, no, si tardaste. Dios dice, en tu tiempo. En el mío, voy bien. Sí, pero es la bronca. ¿Y cómo sé cuáles son los tiempos de Dios? Espera. Tú tienes que esperar, espera en Dios y Él hará. Entonces es cuando dices, no, pues es que no me gusta esperar. Y Dios dice, así como en el banco que te formas, así como en las tortillas conmigo también. Exactamente, es un fruto, la paciencia, ¿no? Fíjense, vamos también a Primera de Samuel 18, 14. Primera de Samuel, ¿con quién más creen que estaba Dios? Ahí estamos. Dice, y David, aquí estamos hablando ya del rey David, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y que, y Jehová estaba con él. Entonces, no nada más es de que Jehová está conmigo y Dios está conmigo, y si todo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, 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 no es eso, sino que te tienes que ir conduciendo prudentemente en tus asuntos. Dios va contigo. A ver el 18, 28, de ahí mismo de Primera de Samuel, dice, pero Saúl, yendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Pero imagínate, si fue enemigo de David, en ese momento se constituyó enemigo de Dios. Si amas al mundo, en ese momento eres enemigo de Dios. Y Saúl, ni porque vio que Jehová estaba con David, estaba un chilo con David. Hay gente así amargada que se empeña y dices, oye, ya, vas a morir, ya tranquilo, ¿no? Pues voy con todo. A ver, miren, vamos a Zacarías 8:23. Vamos a Zacarías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 8:23. Ahí estamos, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y eso hasta ahorita se está cumpliendo, no nos tenemos que esperar a cuando sea la tribulación desde ahorita. Si tú vives una vida correcta y limpia, si tú vives de una manera que le agrada a Dios, tu alrededor te va a decir, oye, yo quiero, te va a acercar, oye, ¿tú cómo ves? Enséñame de tu Dios, a ver, es que yo veo que tú tienes fe, yo veo que te pasó esto y no te quiebras, es que no soy yo. Lógicamente, sí soy yo, pero es que Dios ya trabajó en mí y Dios está conmigo, pero también puede estar contigo. ¿Cómo? Y es cuando ya le empieza a decir, mira, tienes que congregar, tienes que ir a tu prédico, tienes que discipular, tienes que orar, tienes que tener fe.
Oye, pero no tengo fe, ¿cómo aumento mi fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumento mi fe? Escuchando estudios, leyendo. Tú te has de acordarme, Dani. ¿Qué pasó en el 2002 cuando iba a ser el Mundial? Ganaron los supercampeones, te remangabas, salías como el Steve Huga y decías, yo soy Steve Huga. Porque ¿cuál era el punto? Cuando va a ser un Mundial de fútbol, ¿cómo le hace la élite para que todos se los comerciales de fútbol, ya se viene el Mundial, vas a una agencia y todo con son del mundial, compras una pizza y llévate tu playera. Todo es fútbol, fútbol, fútbol y te lo meten puros programas, caricaturas de fútbol para que te estén adoctrinando. Para que en ese momento, aunque no te guste el fútbol, pero apoyo a México. No sé nada de fútbol, pero en el trabajo todos vimos el partido de México. Y ese es el chiste, te contagio. Te cuento una historia, te digo qué creer, a quién irle, cómo vestirte, cómo festejar. Entonces Dios diría, si eso lo hace el mundo, con el 10 de mayo, con el Día del Papá, con el hot sale, y todo ese rollo, chistes que te gastes tu lana que cobraste, y ahí vamos y la gastamos. Dios diría, yo soy igual. ¿Cómo voy a hacer que me ames más, que me tengas más fervor, que te pongas mi cachucha de cristiano? También te cuento una historia como lo hace Netflix, como lo hace la música, como lo hace el mundo. Yo lo hago de la misma manera, pero mis historias son reales. El problema es si las crees o no. Tú las crees y te comportas conforme a estas historias, si te va a ir. Y si tú crees que Dios estuvo con Abraham, y que Dios estuvo con Isaac, y Dios estuvo con Jacob, y con José, y con David, y con todos, pues así vas a creer que va a estar, bueno, que voy a estar contigo. Y tú dices, bueno, pero es que David era el rey David, yo no, basura. No, pero es que Abraham era el padre de la fe, yo no tengo fe. Dios dice, como tú me des, yo doy. Si tú no tienes fe, yo no estoy contigo. Pero si tú el día de hoy dices, va, es por fe, ya entendí, estuviste con este, con este, yo creo que estás conmigo, así vas a vivir, así vas a actuar. Mejor. Y es que ese es el chiste, o sea, que luego pensamos, como tú nos decías, antes pensaba que la Biblia, ¿no? O sea, pues, tú vas leyendo, dices, pues te va, dices, una porquería, pues sí, porque va narrando al ser humano, ¿no? El problema es, como dices, más bien no es problema. El tema aquí es entender que David tenía las mismas tentaciones que nosotros. Y es más, ya sabemos, David sí cayó. Es nosotros no hemos caído, pero ¿qué lo levantó? Su fe. David dijo, mira, independientemente de que haya caído, sí, sí lo hice, sí, la regué, lo que tú quieras, pero yo le tengo que seguir. Y a veces nosotros nos atoramos, no, pues es que ya, y Dios diría, no, tú sígueme. Miren, vamos al 5:16 de Mateo. Ahí está. Fíjense qué dice. ¿Cómo vas a contagiar al de enfrente? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerden y no confundirnos. No te salvas por obras, pero sí te salvas para buenas obras. No es lo mismo por que para. Entonces, yo soy cristiano y me salvé no por obras, no por portarme bien. Pero yo una vez que me salvé por fe, ahora sí que estoy de este lado, Dios sí me pide por. Ahora sí, no digas groserías, no tomes, no hagas, no pum, pum, pum. ¿Para qué? Como dice aquí, para que viendo los demás tus buenas obras, quieran conocer a tu Dios. No me pasa, ahí en mi trabajo hay dos, tres cristianos. No, 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 me acuerdo perfecto. Yo dije, órale, vi a un señor orando, ¿no? Un cristiano y se puso a orar, hasta le hicieron un sticker, ¿no? Bendito Dios, así cada que venden un carro, mandan su sticker, ya lo hacen hasta de burla, ¿no? Lo vi orando, dije, el Dios es cristiano. Me dio gusto, ¿no? Termina de orar y a ver, hijo de tu qué. Y yo dije, no manches, o sea, se lo dijo a otro cuate, ¿no? Y albureándose y todo. No, pues yo me hagas, te gusta. O les decía, no, no, no digas quién es. Y de un cuate echas a perder el cuadro, ¿no? O sea, no, no, me enchilé, me ardió. Y una vez me dicen,
Ah, tú también eres cristiano como Jimmy. Le dije, ah, sí, soy cristiano, pero no como Jimmy. Le digo, no, ese brother está perdido, ¿no? Sí, dije, no, no me vas a meter en el mismo. No, pero es que los dos oran, no, no. No, sí, le dije, no, pero este cuate está mal. Y sí, yo sí me enchilo, porque no. Y para todo, primero Dios, sí. ¿Cuántas ventas? 5 primero. Ya hasta todos ya lo ven, ya todos se mofan de Dios con el gym. Y yo que sí soy de veras, así mismo que yo sí digo, yo sí me esfuerzo, yo sí busco a Dios, yo si no digo las groserías, el cuate ya me restó. Entonces, si yo les digo, es que sí, busquen a Dios. Ah, como Jimmy, ¿no? Sí, bendito Dios. Y ahí es cuando dan ganas de decir, no, hijo, pues, estás muy mal. Y hay otro que se pone a ver los videos del Paike, ¿no? Del y bien podrido igual, y dices, no, mejor no nos veas. Porque pues si no, porque volvemos al tema, es como si te apellidas Bolaños, si te apellidas Pelcastre, pues compórtate como tal, compórtate como tu apellido. No vayan a andar diciendo, mira, es hijo de, o es hermano de no sé quién, y bueno, oh, es de los Pelcastre, no, no, no. Es lo mismo, Dios dice, es lo mismo, ¿no? Cada que un cristiano se porta mal, no, no, mira, es como manchar tu descendencia, tu familia. Dios diría, es lo que hace, es lo que hace este cuate cuando bendice sus alimentos, se pone a alburear y la gente se confunde. Digo, estos son los que bisneros, ¿no? O los que se dedican a tal. ¿Qué tal si tú eres de esa familia, pero tú sí te portas bien? Ya te catalogaron, esa familia, hombre, lo mismo con los cristianos. Entonces, cuando puedas, estoy guardando, voy a hablar con él. Y le voy a decir, no, mijo, estás mal. Pero se los digo porque esa es la idea. Y yo tengo la oportunidad en mi chamba de demostrarle a los demás que sí soy cristiano, pero no como él, que sí soy cristiano, pero no como usted. Y no dudo que sean salvos, sí son salvos, pero les vale. No les han enseñado que se debe de dar un testimonio. Y dices, pero bueno, me desvío un poquito. El punto es que y les vale, porque con esa actitud los están conduciendo. Porque imagínate, terminas de orar por tus alimentos, dices dos, tres albures, y luego al que albureaste le dices, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Te quieres arrepentir de tus pecados? ¿Qué le va a decir? Primero arrepiéntete tú, brother, deja de alburear y luego ya me hablas de tu Dios. No, o sea, mal. Pero esa es la tónica del partido de hoy, ¿verdad? Que varios se van a decir, ah, mira, es cristiano, y es igual. Pero dices, ¿cómo es cristiano? Ya la volteó a ver. Este de aquí es cristiano y se anda comiendo esta, y este de... Y dices, pues, ¿cuál? Pues, entonces yo no quiero ser cristiano, porque pues todo se puede hacer también, y puedo ir diciendo que soy cristiano. Sí, la bronca es que si esos cuates que se dicen cristianos no nacieron de nuevo, se engañaron a ellos mismos y están engañando a los demás. Entonces, bueno, miren, vamos a Filipenses 2:15 y 16. Filipenses 2:15 y 16, a ver, 10, yo desde el 14. No, está bien. Desde el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, que es asido agarrado, tomado, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo dice, mis cuates, por favor, yo vengo y les predico, yo fundé esta iglesia, yo me desgaño, yo lo que sea cada 8 días. Pablo, estoy hablando de Pablo, para que ustedes, mis filipenses, sean hijos de Dios, mis mancha, den testimonio. Y esa es la idea, ¿cómo va a crecer una iglesia? Que los miembros que la conforman se comporten a la altura del hecho. Que no digan, pues sí soy hijo de Dios y sí leo y todo, pero no, pues, no, o sea, como no, pues, es que yo, no, que en verdad digas a eso. Bueno, te van el ejemplo, ¿cuánto vale Messi? ¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo? ¿Cuánto vale Mayweather? No sé, millones de euros. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuál es la sangre de Dios derramada en una cruz?
Eso vale más que el fichaje más caro del mundo. Entonces, ¿por qué tú, si te paras al lado de Messi, casi le quieres alabar? Cuando debería de ser al revés. Sí, pero pues es que él es el famoso en la tierra. Entonces, no, pues tengo una devoción. Es mi ídolo. Yo diría, estás mal. Tú vales más que este cuate. Ese cuate adora a Satanás, es la cabra. Bueno, ya entramos a esos temas luego. Se va a ir al infierno y él se muere. Me odia o me odia a mí Dios. Por eso tiene el éxito que tiene, porque le entregó su alma al diablo. Pero tú crees que él vale más que tú, porque el mundo así te lo dicta, porque eres el famoso, es el deportista, es el futbolista, es el cantante, y tú operas bajo esos principios. Pues cuando tú en verdad sepas que eres mi hijo, que tienes la vida eterna y que tienes los frutos y que ah, vas a vivir a esa altura, si no, pues vas por la vida diciendo, no, claro. Y ese es el problema, que no nos enseñan eso en la iglesia. Mm, claro, claro. Pero ese es el tema, la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma de cómo ves el mundo. Y si tú sigues viendo el mundo a través de tus ojos incrédulos, nunca vas a poder. ¿Por qué aguantaba José lo que aguantaba? Porque él sí se sabía hijo de Jacob. Y él decía, yo soy un príncipe. Sí, estaré en Egipto y me habrán vendido, me habrán difamado y me habrán dicho y hecho. Pero sé que Dios, si Dios dijo que yo voy a gobernar, hagan lo que quieran, voy a gobernar. No le dije, sí, me vale. Sí, a mí díganmelo. Sí, lo que me digan, y que no quedé, y que no obtuve, y que me está yendo mal. A mí me, no lo sé, pero Dios a mí me dijo que esto iba a ser, y eso va a ser. Es cuando Dios alza la ceja y dice, neta, ahora me va a trabajar. De la nada te pone. Y la gente dice, no, pues es que no le hizo. Ajá, pues es que yo sí tengo fe y tú no. Fíjense, vamos rápido. Dice, Dios prosperaba su camino. Josué 1, a ver si quieres un poquito así más dinámico, si quieres yo leo uno y tú uno, ¿va? Vernos más rápido. ¿Cómo vamos? Ok, yo voy a Crónicas. Ajá. Fíjate, esfuérzate, sé valiente y cree en Dios, ¿no? ¿Sí? A ver si quiere alguien de allá que me ayude con Nehemías y alguien más con el Salmo 1:3 y yo leo Crónicas. Porfa, ¿vale? Miren, yo leo Crónicas en lo que llegan a las otras. Dice Primera de Crónicas 22:13. Dice, los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Entonces Dios eligió a ellos dos, en este caso específico a Aarón, para que se dedicara a las cosas de Dios. Y por supuesto que los iba a prosperar. Y vean segunda de Crónicas 26:5. Dice, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. ¿Ok? 26:5. Pero es segunda, ¿verdad? Yo me fui. Perdón. Segunda. Perdón. No es que es primera, yo creo. Sí, perdón. Sí, está bien. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces, y acuérdense, no es prosperar nada más de lana. Que a José lo prosperó, pero ni siquiera era José, era su patrón. O sea, todo lo que tocaba a José lo prosperaba. Pero es en todo sentido, en salud, en espiritualidad, sí en dinero también. O sea,
Dios no está peleado con eso, ¿no? Dios está peleado con que tengas amor al dinero. Eso es lo que Dios dice, ahí está. Puedes estar billetudo, forrado en lana, no tengo bronca. Ya cuando ya tengas amor al dinero, ahí sí te lo voy a tener que quitar. Tienes que tener ese amor es a mí. Y Dios no tiene bronca en prosperar, ¿no? Y a ver si me ayudan, a ver si alguien tiene allá Nehemías y el Yo tengo Salmo. Nehemías Ajá, 2:20. a ver, ajá. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Perfecto. Entonces, si no mal recuerdo, creo que es cuando va este Zambalá Toronita y Gesem el árabe y que se los quieren ahí como agandallar a los judíos. Acuérdense, Nehemías es la reconstrucción del muro y Esdras es la reconstrucción del templo. Y acuérdense, el templo está dentro, el muro está afuera. Entonces, tú debes de tener bien tus cimientos, tus muros, tus, ¿cómo se le llama? Tus límites. Pero bueno, ahorita no entro en ese tema. El punto es que aquí está diciendo Nehemías, Dios nos va a prosperar, ¿eh? No tengan miedo y échenle galleta y se acuerdan que con una mano, en una mano la espada y la otra, y ajá, con la otra construyendo y muchas veces así vamos a estar en la vida. Cuando dices, tengo que reconstruir mi vida, que está podrida, que no sé ni quién soy ni a dónde voy, pero si me volteo el diablo me ataca. Entonces tengo que estar con una y con la otra y con una y con la otra y con la espada defendiéndome y con esta reconstruyendo. Dios dice, y así nos la vamos llevando. Pero yo voy a estar contigo y te voy a prosperar. A ver, ¿alguien tiene el Salmo 1:3? Será Uno, como tres. árbol, será Ujú. como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Perfectísimo, ¿no? Da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Pero lógicamente, ¿qué te dice, no? Que busca a Dios, el que se memoriza su palabra, el que vive para Él, en automático ahí es donde va a prosperar su camino. Y a ver, ayúdenme a alguien de allá, si quieres tú, abue, con Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios. Ay, Dios, no lo encuentro. Con calma, ¿eh? No, no te preocupes. Es Primera de Corintios, ¿verdad? Sí, Primera de Corintios 16:2. 16, ¿Ah? 16, 2, ¿verdad? Sí. 16, 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está hablando el tema de la ofrenda. Pero lo mismo, cada quien vaya guardando según haya prosperado. Pero Dios diría, a ver, el que da la ofrenda realmente da de lo mío. O sea, me está dando de... Es como cuando tú de niño le comprabas en el 10 de mayo a tu mamá su regalo de su dinero, ¿no? O sea, dame para tu regalo de 10 de mayo, ¿no? Así era, o sea, realmente así era, de tu domingo, de tu talla, como fuera. Pero al día del papá y al día de la mamá, ellos se autocompraban, cada vez nada más te daban a ti la lana para que tú fueras por el regalo. Mira nomás lo que te regalé. Pues te da risa. Ay, mi hijo pensando que me lo regaló y es de verdad. ¿Cuándo sí se lo regalabas? Porque es tu chamba. Pero Dios diría es lo mismo acá. Tus sueldos, todos los que, el fruto de la tierra, la comida, todo, pues todo es mío. Yo hice la tierra, yo hice los animales. Pues todo lo que tú busques y mandes la mano de obra, la lana que te llueve tu quincena, me das de lo mío y todavía no quieres dar. O sea, lo peor es que yo te bendigo, yo te prospero y todavía dices, si se tienen que ofrendar, si tienen que dar el diezmo, no, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. Y Dios diría, mira, dame lo que quieras, mejor si quieres me des, ¿no? Porque pues, tú hasta me pones jeta, ¿no? Cuando es de lo mío, papá, tienes la chamba gracias a mí, te pagan gracias a mí, comes gracias a mí. Y todavía que das, dices, ay, hay 10 varitos. Dios diría, no, o sea, y lo que vas a dar, me lo vas a dar a mí. Ya yo sabré, o ya yo haré cuentas con los líderes, con el pastor, con tú, si se lo gastó mal, si no se lo gastó, si se lo clavó.
Eso a ti, ¿qué te importa? Tú da. Es como las jefitas, perdónenme, las doñitas, las jefitas en los semáforos. Llega el drogo, ¿no? No, 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 yo no le voy a dar porque lo va a usar para drogarse. Pues para lo que lo use, tú dale. Y él sabrá si se compra un huevo, si bisnea, si se compra más monas. Tú da. Ese es el tema, tú da. Porque a veces decimos, pero no sabemos en qué se lo va a gastar. Sino que se lo gaste, pero tú despréndete, sé un dador alegre. Ya, te la compro si dijeras, mejor prefiero pasar y darle un taco de Don Abel. Ah, pues, qué rico, ¿no? Pues ahí sí ya le das un taquito, pero el punto es ser desprendido, no pasa nada, tú dale. Si llegan a tu casa, invítale de comer, hazle licuado, no andes cantando las cosas, no las cuentes. Ay, fueron 3 huevos. Ay, doña, ¿le puede echar un huevito revuelto a mi arroz? Sí, son 5 pesos más, joven. Pues dices, pues órale, ya le doy esos 5 varitos a la señora, ¿no? Pero sí, o sea, es lo que les quiero transmitir en ese sentido. Si Dios está contigo, Dios te va a prosperar. Entonces, lo que Dios te dé, como diríamos acá en los carritos, pues tú salpica, ¿no? Tú salpícales, no pasa nada. Pero a ver, ahora sí, ¿cómo vamos? Mire, si quieren antes de entrar a que ella me iba a describir a mí, no es broma, no es broma, si quieren hay que dejarme ahí y vamos a orar y vamos a pedirle eso a Dios. Porque yo estoy seguro que aún José, estando en Egipto, podrido, deprimido, y hago comillas porque probablemente no lo estuvo, puede ser que sí. Así Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Y pedirle eso a Dios, ¿no? Que nos bendiga, que nos guarde. Vamos a orar. Dios, pues te damos muchas gracias, Padre, porque tú en tu palabra nos muestras que a pesar de que estemos guiados, a pesar de que estemos en bancarrota, Señor, a pesar de que estemos tristes, no importando nuestro estado de ánimo, no importando si tenemos o no trabajo, si tenemos o no dinero, etcétera, tú estás con nosotros, Dios, así como estuviste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con David. Sabemos que el día de hoy tú estás con nosotros, Dios. Sabemos que lo que estamos pasando el día de hoy es parte de tu plan, ya sea porque o tú nos estás tomando, o tú lo estás permitiendo, o tú nos estás bendiciendo, Dios, pero nada se sale de tu plan. Gracias porque tú nos mostraste el día de hoy que, aparte de que estás con nosotros, tú nos prosperas, tú nos bendices, Dios, tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos que no hay ningún día que nos quedemos sin comer, Señor, que es lo principal. Te damos gracias por eso y llévanos a ser desprendidos, Dios, a ser dadores alegres, Dios, que de lo poco o mucho que tú nos des, que podamos dar también. Gracias por la vida, gracias por la vida eterna. Y te pedimos que nos guardes en la semana. Esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.